Buenos días. Mi nombre es Fabián Camilo Martínez Guerrero, magistrado auxiliar del Tribunal para la Paz y presidiré el día de hoy esta diligencia. En virtud de los acuerdos número 28 del 26 de julio de 2018 y 06 del 29 de enero de 2019, el órgano de gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobó la movilidad vertical del magistrado Alejandro Ramelli y su equipo de trabajo, del cual hago parte, para el conocimiento del caso 3 de la Sala de Reconocimiento. Conforme lo dispuesto por el magistrado Ramelli a través de auto del 28 de octubre de 2019, me permito instalar esta diligencia siendo las 8:26 del 22 de noviembre de 2019. El propósito es escuchar en versión voluntaria al señor Jimmy Giraldo Marín, quien fue convocado mediante auto número 212 del 27 de septiembre de 2019, a través del cual además se le corrió traslado de los informes en los que ha sido mencionado y que dan cuenta de los hechos ocurridos en el departamento del Huila. La versión fue citada originalmente para el 28 de octubre de 2019, pero no pudo llevarse a cabo por la inasistencia del compareciente, de lo cual se dejó la respectiva constancia en el acta de la diligencia. Se advierte tanto al compareciente como a su apoderada la importancia de acudir a los llamados de la jurisdicción para permitir el debido avance del proceso de esclarecimiento. Esta sesión será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, posteriormente será trasladada a las víctimas. Para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a la diligencia. Señor compareciente, por favor, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Muy buenos días. Mi nombre es Jimmy Giraldo Marín, con número de cédula 93-060-960 del Fresno, Tolima. ¿Quién lo va a representar judicialmente? Honorable magistrado, buenos días para usted, para la señora representante del Ministerio Público y demás asistentes a la audiencia. Mi nombre es Luz Marina Churi Rocha, soy abogada adscrita al Fondo de Defensa Técnica de Miembros de Fuerza Pública, Fondetec, Ministerio de Defensa, y conforme a poder obrante dentro de las carpetas o la información allegada en debida oportunidad a la Secretaría Judicial, el señor soldado profesional en calidad de retiro, Jimmy Giraldo Marín, me otorgó poder para representarlo, atendiendo igualmente pronunciamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que en su oportunidad me reconoció personería jurídica. Muy amable, honorable magistrado. ¿La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya le reconoció personería? No, creo que fue sala de verdad, porque esta fue, sí, tiene razón, efectivamente, cuando el señor Jimmy Marín fue convocado por la honorable sala de verdad, fue que efectivamente concurrió a Fondetec y me designaron para la asunción del encargo constitucional defensivo. En consecuencia, sería la oportunidad procesal, a menos que su señoría considerara cosa diferente. Le preguntaba justamente porque recibimos esta semana el poder conferido por el señor Giraldo para usted, pero era para saber si ya lo había, si usted ya se encontraba acreditada como apoderada por la Sala de Definición de Situaciones o si no reconoceríamos personería en el marco de esta diligencia. Pero si usted me dice que en definición de situaciones todavía no le han reconocido personería, entonces procederemos reconociendo personería a la abogada Luz Marina Achuri como defensora de confianza del señor Jimmy Giraldo Marín para o dentro del caso 03 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Le concedo ahora el turno de la palabra a la delegada de la Procuraduría para que por favor se identifique. Buenos días a todos los presentes en la sala. Por parte del Ministerio Público, Andrea Natalie Bermúdez Sánchez, Procuradora Judicial con función de intervención ante la JEP. Gracias. Señor Giraldo Marín, usted comparece hoy en el marco del caso 3 de la Sala de Reconocimiento por hechos definidos por la Fiscalía General de la Nación como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en el artículo 27A de la Ley 1922 de 2018, que señalan que esta diligencia se practicará en presencia del compareciente y su defensor una vez haya conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá, y le advierto en este momento, que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo.
Asimismo, si se determina que existieron las conductas que usted participó en estos hechos y que no son amnistiables, se le pondrá en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de una audiencia pública. Durante este proceso, según lo estipulado en el acuerdo final, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz para su cumplimiento en los escenarios que correspondan. Señor Giraldo, usted se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz mediante el acta 300-324, dentro de la cual se comprometió a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial a las víctimas. Segundo, atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Tercero, informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al secretario ejecutivo de la jurisdicción. Cuarto, en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria condicionada y anticipada, no salir del país sin previa autorización de la JEP. Y quinto, no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y del parágrafo único del artículo 58 de la Ley 1820 de 2016. De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C674 de 2017, en la que revisó la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición tiene su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas. Es fundamental entender que los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, consagrados en el acto legislativo, no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías están sujetos a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de todas las obligaciones derivadas del acuerdo final y en particular del cumplimiento de las siguientes condicionalidades. Primero, la obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio quinto del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2017. Segundo, garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre de 2016. Tercero, contribuir a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, debe atender todos los requerimientos que la JEP y el sistema integral le hagan. En otras palabras, el incumplimiento por parte de los sometidos de cualquiera de las condiciones del sistema a las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá como efecto, de conformidad con el acto legislativo, la pérdida de tratamientos especiales, derechos y garantías según el caso. Dicho cumplimiento será verificado caso por caso y de manera rigurosa por la JEP. Según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema perderá el tratamiento especial de justicia. Su contribución, señor Giraldo Marín, no solo será determinante para el esclarecimiento de la verdad, sino también para el cumplimiento de los compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho lo anterior, ¿son claras para usted cuáles son sus obligaciones? Sí, señor. Con lo anterior, hemos agotado una breve explicación sobre el procedimiento ante la Sala de Reconocimiento y las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad. También verificamos su comprensión de esto. Ahora continuaremos con la aplicación de las preguntas que nos permitirán profundizar en los hechos objeto de esta diligencia. En primer lugar, quisiera hacerle unas preguntas de carácter personal. Señor Giraldo Marín, ¿usted lo han conocido con otros nombres o apodos dentro o fuera del ejército? No, señor. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de un grupo étnico? No, señor. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? 26 de octubre del 81, Chía, Cundinamarca. ¿Cuál es su estado civil? Separado. ¿Tiene usted hijos? 1. ¿Mayor o menor de edad? Menor de edad. ¿Cuál es el nombre de su madre y de su padre? Elvia Marín Ríos, Groelfe Giraldo Bonilla. ¿Cuál es su nivel de estudios? Bachiller. ¿Cuál es su situación laboral actual? Pues no tengo así, no soy desempleado porque pues por las condiciones que nos encontramos no podemos ejercer ningún empleo, no. ¿Estuvo usted privado de la libertad por los hechos por los cuales fue convocado el día de hoy? Sí, señor. ¿Durante cuánto tiempo? 5 años, 4 meses. ¿Cuándo se produjo su libertad? El 7
El 23 de julio del 2018. Cuéntenos, por favor, cuáles son las razones por las cuales se sometió usted a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues porque se nos presentó esta oportunidad para solucionar los problemas a los que estábamos, a los que nos vimos involucrados por pensar que estábamos haciendo las cosas bien en un trabajo que no era, por llevarle la idea de pronto a los comandantes. Cuéntenos cuáles eran sus expectativas al vincularse a las fuerzas militares. Pues yo creo que como la de todos que vivimos en el campo, que no tenemos una preparación, que no tenemos las posibilidades de aspirar a otro trabajo, entonces vemos el ejército como la única opción, porque pues cumplimos la mayoría de edad y todos queremos, los del campo la mayoría queremos entrar al ejército para tener una carrera, para ayudar a las familias, y es la única opción que tenemos, que vemos pues, que veíamos en ese entonces. ¿En qué año ingresó al ejército? Ingresé en el 2000, el 20 de julio del 2000, ¿Cuántos años tenía cuando ingresó al ejército? 18 años. Háganos, por favor, un recuento de su trayectoria militar. ¿En qué unidades prestó sus servicios? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué cargos desempeñó? Pues mi vida en el ejército fue muy corta. Yo entré en julio del 2000, presté mi servicio militar 18 meses, salí, ingresé como soldado profesional y duré hasta noviembre del 2006. Cuéntenos en qué unidad prestó el servicio militar. En la unidad Batallón de Infantería número 27 Magdalena, Pitalito, Huila. ¿Y en esa misma unidad se reincorporó como soldado profesional? Sí, en la misma. Solamente tuve una mera unidad, Batallón de Infantería número 27. ¿Cuándo ingresó como soldado profesional? El 15 de enero del 2002. Cuéntenos, por favor, ¿qué conocía usted del Batallón Magdalena antes de incorporarse en ese batallón? No conocía nada porque pues fui a ese departamento y estando por allá pues me reclutaron para pagar servicio y eso. ¿Usted vivía en la zona cuando prestó el servicio militar? No, yo vivía en el Tolima, pero yo andaba por todas partes, entonces fui allá, yo era reclutador de café, entonces llegué al departamento del Huila y allá fue que conocí el batallón. Cuéntenos cómo fue su incorporación al ejército, inicialmente en el servicio militar y luego con el Batallón Magdalena como soldado profesional. Primero como soldado Pues mi bachiller. incorporación, ¿no? Pues eso fue un día común y corriente, ¿no? Me reclutaron, pues yo feliz porque siempre había añorado entrar al ejército. Siempre yo decía que cumplía la mayoría de edad y me metí al ejército. Y así fue. Y todo transcurrió pues normal, en instrucción, en algo que uno quería hacer, pues uno se dio la gracia a todo. ¿Cuándo terminó el servicio militar? Acá del 2001, en el 2001, el 30 de diciembre del 2001. ¿Cuánto tiempo pasó entonces entre el fin del servicio militar y la incorporación como soldado profesional? 20 días. 20 días. ¿Recibió usted alguna instrucción como soldado profesional? ¿Hizo algún curso de formación? No, el curso básico que le dan a usted cuando usted pasa de regular a profesional, un curso de entrenamiento nomás. Cuéntenos, por favor, en qué consiste ese curso. Pues insiste en que de pronto ya las pruebas son más duras, pero así algo diferente no. Instrucciones, pues polígonos, que es lo que usted de que entra al ejército, usted se lo preparan para matar, se puede decir, porque ahora es polígono y si usted no va a silueta, pues ya tiene un problema, ya lo voltean ya. Entonces, pues eso, en ese tiempo se basaba el ejército en eso, en prepararlo a usted únicamente y exclusivamente para eso. Concentrémonos entonces en el periodo en el que usted fue soldado profesional en el Batallón Magdalena. Cuéntenos, por favor, quiénes fueron, o mejor, en qué unidades dentro del batallón prestó sus servicios y quiénes fueron sus superiores jerárquicos. ¿De soldado profesional? Sí. De soldado profesional, pues mi primer comandante, pues no recuerdo porque nosotros cada 6 meses cambiábamos de comandante, ¿sabe que yo los traslada? Y mi unidad pues fue la misma compañía. Siempre compañía? pertenecía a una mera compañía que llamaba Compañía B, Berlín, que también pues cada año la cambian que la Berlín, que la Búfalo. Entonces pues, pero es la misma compañía que
se llamaba Berlín. Y dentro de La esa B. compañía, ¿en qué pelotón estaba usted? En Berlín 3. Todo el tiempo entre No, el 2002 pertenecía a y Berlín 3 2006. 2 años y ahí salí para Berlín 1, que era la motorizada del batallón. ¿Cuándo pasaba a Berlín 1? Ahí sí no recuerdo la fecha. ¿Cuánto tiempo estuvo en Berlín 1? En Berlín 1 estuve año y medio. Y después de estar en Berlín 1, ¿para dónde pasó? No, esa fue mi última. Yo ya me retiré estando en Berlín. Entonces, recapitulando lo que usted nos ha dicho, estuvo como soldado profesional en Berlín 3, la Sí, primera sí. parte del tiempo, y en Berlín 1, la última parte. Sí, señor. Si le escuché correctamente, usted estuvo en Berlín 1 un año y medio. Y, si recuerdo bien, usted se retiró en noviembre de 2006. Noviembre del 2006. ¿Significa eso que usted llegó a Berlín 1 más o menos con el primer semestre de 2005? ¿Eso sería correcto? Sí, señor. Entonces eso nos indica que usted estuvo en Berlín 3 entre 2002, mediados de 2002 y mediados de 2005, cerca de 3 años. Sí, señor. Aparte de la compañía Berlín, ¿recuerda usted cómo estaba organizado el batallón? ¿Qué otras compañías tenía? ¿Cómo era la organización, digamos, administrativa y de unidades dentro del batallón? No, pues el batallón siempre tenía tres compañías, la B, la A, la B y la C. No más, pues. Pero pues uno siempre tenía contacto con la compañía de uno, no con las otras. La A, la B y la C eran compañías de soldados profesionales. Soldados profesionales. El batallón tenía compañías de soldados, no sé, bachilleres o campesinos. Regulares. ¿Cuál era la compañía de soldados regulares? Llamaba CPC, Compañía de Apoyo y Servicio para el Combate. ¿Sabe si había pelotones de soldados campesinos? En el 2006 comenzaron a implementar eso en el departamento del Huila. ¿Y esos pelotones estaban en alguna de esas compañías o tenían una compañía aparte? No, era compañía aparte, soldados campesinos aparte. ¿Recuerda usted el nombre de alguno de sus comandantes de pelotón? Sí, ¿A quién recuerda? a un sargento Rivero Sarmiento Fernando, al último comandante que fue comandante de mi compañía, que fue el capitán Bernal Maecha Bernal, Carlos Alberto. El sargento Riveros y el capitán Maecha. Maecha. El sargento Riveros y el capitán Maecha fueron comandantes suyos al mismo tiempo. Es decir, Sí, uno era de uno pelotón y el otro de uno era de compañía. pelotón y el otro era de compañía. Usted nos dice que el capitán Maecha era el comandante de la compañía cuando usted, De al la final, compa- es de decir, la cuando usted compañía estaba en Berlín. la motorizada. De toda la compañía de Berlín. Antes del sargento Riveros y del capitán Maecha, ¿recuerda usted algún otro comandante de pelotón o de compañía? No recuerdo. ¿Recuerda usted quiénes eran los integrantes de la plana mayor del batallón? Sí, los últimos 2 años que estuve ahí, sí. ¿A quién recuerda? A mi coronel Galindo, que era comandante de batallón, a mi mayor Duarte, que era el ejecutivo del batallón. Ellos fueron los comandantes en el último periodo cuando usted Sí. fue comandante. Cuando usted fue, perdón, de la compañía motorizada, del pelotón motorizado de la compañía Berlín. ¿Cómo fue usted escogido para integrar la compañía B? No, pues en ese tiempo eso lo llamaban, cuando se iban soldados de baja, entonces llegaban a la... Yo estuve en un entrenamiento cuando pasé de soldado regular a profesional en La Plata, Huila. Entonces llegaban allá y decían, no, necesitamos tantos soldados para tal compañía. Entonces, por orden alfabético lo iba nombrando usted. Entonces, así llegué a la compañía B. ¿Las compañías del batallón tenían alguna distribución territorial? Digamos, ¿les correspondía una zona en particular de la jurisdicción del batallón? No porque ese batallón siempre pues movía, siempre las compañías que eran de contraguerrilla, que eran las soldados profesionales, siempre movían una mera zona, que era la zona del Cauca, donde pues siempre las 3 compañías mantenían parada por los lados. Y ya las otras zonas ya las manejaban con soldados regulares.
Cuéntenos, por favor, cómo era la jurisdicción del Batallón Magdalena. ¿Qué municipios comprendía y qué características tenían estos municipios o esa zona? Pues la zona del Huila, porque es el sur del Huila, donde está el batallón Magdalena, es una zona, pues, como le digo yo, muy calmada. Tiene únicamente una zona que es de orden público pesado, que es ya para el lado del Cauca. De resto, pues, son municipios muy calmados, allá más que todo el trabajo se basa en seguridad porque hay mucho turismo en ese departamento, entonces, pues, más que todo se basa en eso. Hablemos de la compañía B. ¿Recuerda usted cómo estaba organizada, si estaba de acuerdo a la TOE, a la cantidad de efectivos que debería tener? Sí, pues siempre se manejaba así, pero por traslados o por dichas cosas que suceden pasar, pues siempre casi nunca estaba completa. Siempre faltaban soldados, faltaban comandantes. Siempre una contraguerrilla se basa por tener un oficial al mando, pero casi siempre eso no se ve porque pues no había la mayoría entonces de oficiales para ser comandante de pelotón. Entonces siempre se patrullaba, era con un sargento primero, con un sargento segundo. ¿Recuerda usted si en algún periodo del pelotón que usted integraba tuvo como comandante un oficial? Un oficial, sí, claro. Tuvo un teniente Muñoz, pues duró muy poco con nosotros porque salió trasladado porque pues siempre ocupaban los oficiales para ser comandantes de compañía, sí, pero que él duró conmigo muy poco tiempo. ¿Qué experiencia tenían los soldados que integraban su pelotón? ¿Qué tan experimentados eran? ¿Cuánto tiempo llevaban de servicio en promedio? Pues todos éramos casi cursos, pues todos nos llevábamos de antigüedad 6, 8 meses, no era más, y la experiencia pues era casi la misma, con el pasar del tiempo era que uno la iba adquiriendo. ¿Cómo era la vida, el día a día en el Batallón Magdalena? ¿Cómo era el día a día suyo en el pelotón en el que estaba? El día al día pues era, amanecía, incremento físico, desayuno, hacer patrullas. Cuando llegué a la motorizada pues siempre todo el tiempo fue escoltando, pues porque como les repito llegaba muchas personalidades de turistas al departamento, entonces la mayoría de tiempo la permanecíamos era afuera prestando servicios de escoltas a todos los pueblos que eran turistas. Yo creo que más adelante vamos a volver con más detalle a la compañía motorizada o al pelotón del pelotón motorizado de la compañía Berlín. Pero mientras estaba en el pelotón, si recuerdo bien, Berlín 3, ¿recuerdan qué municipios estuvo patrullando? Sí, San Agustín, Bruselas, Acevedo, Palestina, Timaná, la Mesa de Elías. Mejor dicho, puedo decir que me recorrí todo el sur del Huila cuando... Usted nos dijo que había una zona complicada de orden público que era cerca al departamento del Cauca. Sí. ¿Tuvo que patrullar en esos municipios? ¿Tuvo que desarrollar operaciones en esos municipios? Sí, claro, estuve en ese municipio. Pues por ahí no hay municipios, son corregimientos muy, muy pequeños porque es una carretera que comunica al Huila con el departamento del Cauca. Y el único pueblito que hay es San José de Isnos, es el único, y ahí ya hacia adelante ya no se encuentra ningún otro municipio, puros caseríos, pero esa era la zona que más complicada tenía el batallón en ese entonces. ¿Qué instrucciones recibía usted cuando debía realizar operaciones, su pelotón en esa zona? No, pues siempre las instrucciones que usted recibía lo preparaban antes de salir a la operación, pero siempre se basaba en lo mismo, en polígono, no más, casi lo más principal era eso, lo básico de entrenamiento era eso. ¿Y qué indicaciones recibía o qué órdenes recibían cuando debían patrullar en esa zona? No, pues un soldado nunca recibe una orden específica. Usted el comandante le dice, nos vamos a dirigir para tal zona. Vamos con cuidado porque hay enemigo. Eso era todo lo que usted recibía, ya las informaciones, ya todo lo recibía el comandante.
¿Qué sabía usted como integrante de un pelotón del enemigo en la zona en la que tenía que operar? No, lo único que sabía era si estaba en la zona o no estaba, si había información de que estaba cerca cuando nosotros nos íbamos a desplazar nomás, pero no sabíamos nada más. El soldado casi nunca le comentaban nada, solamente vamos para tal parte y ya, compra la orden y ya. Pero les indicaban, por ejemplo, qué grupo era el que tenían que combatir o qué grupo era el que hacía presencia en la zona. Sí, de pronto decían, no es que el frente X se movió para tal parte, sí, hay informaciones que está para ese lado, pero pues no era nada verídico, únicamente decían se tiene conocimiento que el bloque se movilizó y puede pasar por acá. Eso era todo lo que les llegaba al oído del soldado. ¿Recuerda qué grupo armado era el que componía el enemigo en la zona? Pues el Huila siempre se combatió con la Teófilo Forero, que era la que comandaba todo eso por ahí, siempre pues era la que hostigaba, con la que uno se encontraba. ¿Recuerda si había presencia de otros grupos armados? No, no recuerdo. ¿Y recuerda haber escuchado en algún momento indicaciones o algún tipo de información sobre actividades de delincuencia común o de delincuencia organizada? Sí, aquí ya ser capitalito, como es un pueblo tan grande, sí se movía esa información, delincuencia común, de las BACRIM, todo eso. ¿Recuerda si en algún momento le dieron indicaciones respecto de actividades de narcotráfico, si tuvo que desarrollar algún tipo de operación en contra del narcotráfico? De pronto allanamientos y retenes, pues que se montaba un retén y nadie sabía que venía y de pronto usted incautaba algo, pero era porque pues, se presentaba, pero no porque fuera planeado, sino porque en un retén de pronto uno encontraba algo. ¿Y recuerda haber hecho incautaciones de droga o de sus precursores? Sí, en un retén con el guía canino incautamos unos kilos de base de coca. ¿Cuándo estaba en qué pelotón? En la motorizada. ¿Cuál era la percepción que tenían en su pelotón respecto de la Teófilo Forero? La percepción, pues que siempre pues todo el mundo hablaba pues con respeto hacia esa cucarilla, porque para nadie es un secreto que era la más entrenada de las FARC. Entonces pues uno siempre andaba muy precavido porque uno sabía lo que se iba a encontrar, lo que se podía encontrar en el terreno. ¿Y recuerda si hubo combates de su unidad con ese grupo? No, de mi unidad no. Pues de mi compañía no, otras compañías sí tuvieron contacto con esa cuadrilla. Hablemos ahora un momento, o tengamos en algunas preguntas sobre la formación que recibió usted mientras estaba en el ejército. ¿Durante su carrera militar realizó usted algún tipo de curso, recibió algún tipo de formación? No, la básica instrucción que recibe todo militar, pero no así cursos avanzados o cursos así, no, ninguno. ¿En el tiempo en el que estuvo en el Batallón Magdalena recibió algún tipo de formación en derechos humanos o derecho internacional humanitario? No, porque eso lo vinieron a poner ya en prueba ya mucho adelante, pero en el tiempo que yo estuve ahí no. En las instrucciones, digamos, periódicas o en las comunicaciones con sus oficiales, con sus superiores que fueran oficiales o comandantes de sus unidades, ¿recibía algún tipo de indicación en cuanto al respeto a los derechos humanos? No, porque casi no se hablaba, es una materia que casi no la vi yo en el ejército. ¿Cuál era el procedimiento que se surtía para la transmisión de órdenes? Es decir, ¿cómo se enteraba usted las órdenes que se emitían en el batallón? Pues siempre se la daban al comandante de pelotón. El comandante de pelotón pues localiza al comandante de cuadrilla, de escuadra, que en ese tiempo era cabo segundo, y ya el cabo formaba la escuadra y le decía, esta información se va a hacer esto, nos dieron esta orden y ya. ¿Cómo le llegaban esas órdenes al comandante de pelotón?
se la daba al comandante de compañía. ¿Por qué medio? No, pues si estaban en la unidad, pues personal, y si no, por vía el radio. ¿Este procedimiento de transmisión de órdenes funcionaba igual en el pelotón motorizado? Sí, lo mismo. ¿Con qué frecuencia se comunicaba usted con el comandante de pelotón? ¿Con qué frecuencia podía hablar con él? Pues entrando en la motorizada, pues frecuentemente, porque siempre se hacía formaciones todas las tardes, pero ya en el área no, pues porque por seguridad usted no hace formaciones. Entonces, pues estando en patio, sí, frecuentemente. ¿Recuerda haber usted escuchado programas radiales? Sí, sí, claro. Más o menos con qué frecuencia podía usted escuchar un programa radial. Pues eso se vino a ver ya lo último. Ya en el 2005 quedaba la orden de que siempre al programa radial iba un comandante y un soldado. Entonces nosotros siempre llevábamos un orden, que hoy le toca al soldado fulano, ahí el que seguía en formación, era el que iba y acompañaba al comandante a escuchar el programa que hacía. ¿Y cómo eran esos programas? Se reportaban todas las unidades y ya, daban las novedades que tuvieran, si han tenido combates, si tenían soldados enfermos, si tenían soldados heridos, cómo estaba el armamento, si estaba en buen estado y ya. Eso era lo que se manejaba siempre. ¿Recuerda usted haber escuchado en esos programas comparaciones entre las unidades del batallón? Que compararan una unidad, un pelotón o una compañía con otras. Sí, últimamente, en los últimos años se miraba mucho eso. ¿Y qué comparaban? Siempre se comparaban los resultados. Los resultados siempre. Y eso fue algo que nació desde acá, desde muy arriba. Para nadie es un secreto que eso nació desde acá, desde la Casa de Nariño, que siempre presionaban mucho a las unidades para que dieran resultados. Entonces, si una unidad daba resultados, la comparaban con todo el mundo. Ya esta unidad dio resultados, esta unidad hizo esto, esta unidad. Entonces, pero yo sí llegué a escuchar que decían que tantos hombres, que tanto plata en nómina, que tanta plata en alimentos, que en medicina y que no se estaba dando resultados. Cuando se hablaba de resultados, ¿de qué resultados se hablaba? Es decir, ¿a qué resultados se referían? Se dirigían a muertes, a muerte en combate, a incautaciones, a capturas. Y cuando se hacían las comparaciones entre las unidades del batallón, ¿se especificaba qué resultados había producido cada unidad? Sí, claro. ¿Recuerda usted si había algún tipo de prevalencia, si había algún resultado que fuera más importante que otros? No, pues siempre, cada que una compañía entraba en combate, una contraria entraba en combate, pues siempre cuando se daban resultados a favor, pues esos eran los que salían a reducir. ¿Pero qué clase de resultados a favor? Pues de pronto que hubieran bajas, en combates, que no hubieran soldados muertos, porque muchas veces se daban bajas, pero siempre reportaban 2 bajas, pero 3 soldados muertos, entonces pues eso no salía, pues porque pues no era un resultado a favor del ejército. ¿Recuerda usted, por lo menos de manera aproximada, con qué frecuencia se reportaban bajas en el batallón? Es decir, No, eso era muy rara vez porque, como le digo, la zona de mi batallón fue una zona muy calmada, es una zona que pues, se combatía muy rara vez. ¿Recuerda usted haber escuchado comparaciones con otros batallones? No, sino porque pues siempre uno, la mayoría de programas son con la misma brigada. Entonces, de pronto los batallones que uno tiene contacto son batallones muy cercas, como en el Huila hay batallones muy cerquita. Entonces, las unidades siempre comparten la misma zona, entonces no hay así como tanto combate. Le pregunto justamente por el batallón Pigoanza. ¿Recuerda usted si en algún momento compararon resultados del batallón Magdalena con resultados del batallón Pigoanza? Sí, claro, pero porque era muy cerquita, entonces pues se tenía siempre era que el batallón Pigoanza, que el batallón Magdalena, entonces siempre había como esa rivalidad. ¿En qué consistía esa rivalidad? En resultados, en la unidad que más resultados presentara. ¿En algún momento se sintió usted presionado para dar resultados o sintió que estaban presionando a su unidad para dar resultados? No, yo directamente no porque pues estando en la motorizada pues nosotros todos los días reportábamos resultados, no en bajas, pero sí
en incautaciones, en capturas, porque pues, se nos prestaba porque pues, manteníamos la zona rural, entonces en cada retén siempre encontrábamos algo. Entonces pues la unidad donde yo estuve pues casi nunca la presionaban, no sé las otras, pero en la mía pues casi nunca no vi que se iba presionado. ¿Qué tipo de operaciones debía realizar su pelotón cuando estaba en Berlín 3? Es decir, antes del 2005, ¿qué tipo de operaciones realizaba su pelotón? Pues donde hubieran informaciones, donde la sección de inteligencia del batallón nos dijera que hay informaciones, y le comunicaban al comandante directo mío, le decían, se tiene información que en tal vereda hay grupos armados que se están moviendo, entonces allá cuadraban la operación y para nos dirigíamos. ¿Y las operaciones qué fin tenían? Hacer registro y control, a ver si era verídica la información que ha llegado al batallón o no. ¿Recuerdas si en algún momento hicieron operaciones de localización o de, digamos, de destrucción de objetivos? No, ¿Sería correcto decir si la mayoría de las operaciones en Berlín 3 eran de control militar de área? sí, la mayoría, y siempre pues mucha información, pero llegábamos al sitio donde teníamos la información y no encontrábamos nada, entonces pues no, una operación común y corriente no pasaba nada. Estando en Berlín 3, en el pelotón que estaba en el área, ¿cómo era la relación con la población civil? Buena pues porque pues el ejército es muy querido de la población civil y uno trata pues de mantener eso, porque uno sabe que uno en el campo uno necesita mucho la población civil, siempre va a necesitar de ella, entonces uno trata de llevarlas, de hacerse querer de ellos. ¿Y cuál era la opinión de los integrantes del pelotón sobre la población civil? Pues yo creo que la misma mía, ¿no? Tenerlos siempre al lado de uno porque pues uno siempre necesitaba de ellos. ¿Había algunos sectores de la jurisdicción del batallón en donde se percibiera que la población era menos afecta al ejército? Sí, claro, aquí donde le digo yo que era el límite con el Cauca, pues no llegaba el ejército y siempre se notaba el desagrado de ellos a cuando llegaba uno, porque siempre, no es de culpar, porque siempre han estado ahora con la otra parte, entonces pues al llegar uno siempre notaba ese desacuerdo de ellos. ¿Y cambiaban en algo las operaciones en esas zonas donde había una relación, digamos, más distante con la población? No, era siempre lo mismo. Hablando de Berlín 3, ¿recuerdas si se hacía algún tipo de supervisión sobre las operaciones que realizaba su pelotón? Supervisión. Sí, si de alguna manera controlaban qué operaciones realizaba o qué resultados se producían, digamos, si estaban pendientes de que se hiciera lo que efectivamente se ordenaba. Pues sí, yo creo que eso lo hacía el comandante de batallón, era el que estaba encargado de eso, de verificar. ¿Y recuerda cómo se hacía o recuerda alguna instancia de supervisión, alguna revista, algún tipo de control? No, porque eso lo manejan directamente los comandantes. Entonces de pronto pues cuando llegaba la unidad era que llamaban al comandante de cada pelotón y bueno, usted en el área hizo esto, hizo esta operación, hizo aquella, pero pues uno de soldado nunca tiene acceso a eso. Mientras estuvo en Berlín 3, ¿con qué frecuencia sostuvo ese pelotón combates? No, o sea, estuve en Berlín 3, no tuve combates. Es decir, en los 3 años en los que usted estuvo en Berlín 3, no se presentó ningún combate. Sí, tuve bajas de compañeros, pero campos minados, pero así que contacto directo con el enemigo, no. ¿Recuerda usted si mientras estuvo en Berlín 3 se produjeron en ese pelotón o ese pelotón produjo capturas o incautaciones? No recuerdo. ¿Y ese pelotón produjo alguna baja en combate? Estando yo, no, señor. En este momento debo suspender la diligencia, tengo un compromiso que atender. Suspenderíamos por aproximadamente 45-50 minutos.
la versión. Pero continuaríamos entonces sobre las 10 de la mañana. La idea en ese punto entonces es abordar su pertenencia al pelotón motorizado y los hechos concretamente que lo vinculan a las investigaciones en la justicia ordinaria. Entonces, siendo las 9 de la mañana y 6 minutos, decretamos un receso en la diligencia de versión voluntaria con el señor Jimmy Giraldo Marín. Siendo las 9 y 58 minutos de la mañana del 22 de noviembre de 2019, renovamos la diligencia de versión voluntaria con el señor Jimmy Giraldo Marín. Antes del receso le había preguntado algunas cuestiones respecto de su estancia o de su adscripción al pelotón Berlín 3. Quisiera que ahora nos concentráramos en el pelotón motorizado de la compañía Berlín. Habíamos establecido que usted llegó a ese pelotón más o menos en 2005. ¿Recuerda usted las circunstancias en las que se produjo su cambio de pelotón? Doctor, qué pena. Quiero aclarar que tuve un error. Tuve un error, pues, no sé qué me pasó, pero es que la motorizada era Berlín 3 Ok, y la que pertenecí primero Berlín 1. Entonces quiero corregir muchas gracias. ese punto. Entonces, para retomar entonces por ahí, usted pasa a Berlín 3, a la La motorizada. motorizada. ¿Recuerda las circunstancias en las que se produjo su cambio de Berlín 1, el pelotón, digamos, normal, a Berlín 3, el pelotón motorizado? No, eso fue algo muy sencillo. Pues, dijeron que qué soldados sabían conducir moto, que les gustara hacer parte de la motorizada. Pues yo salí y me dejaron en la motorizada. ¿Desde cuándo que usted recuerde existía en el batallón un pelotón motorizado? No, fui fundador. Eso no había antes no había motorizada en el batallón. ¿Qué características tenía el pelotón motorizado? Pues no, pues diferentes a otros pelotones, era pues que permanecía más que todo en patio, que era la encargada de la seguridad de los pueblos, más que todo, pues ese era. Pero lo que se hablemos punto por punto. ¿Qué significa que permaneciera en patio? que no estaba disponible. Entonces, donde requerían donde hubiera algo, donde se presentara algún problema de orden público, siempre llegaba la motorizada. Era la primera unidad que llegaba. Cuando usted nos dice que estaba en patio, ¿significa eso que estaba en la Batallón. sede del batallón? En batallón. ¿Quién era el comandante de ese pelotón? Sargento Fernando Riveros. ¿Usted conocía al sargento Riveros antes de pasar al pelotón? No, lo conocí cuando llegó traslado a la motorizada. ¿Cuántas personas integraban el pelotón motorizado? Éramos 32 soldados, ¿Cuántos suboficiales? 4 suboficiales. ¿Y tenía un oficial al mando o no? Casi nunca. Siempre, pues como el comandante de compañía tiene la potestad de cambiar de pelotón cada que él quiera, él dice, no, voy a andar este mes con tal pelotón. Entonces, a veces agregaba la motorizada y quedábamos con un comandante, con un oficial de comandante. ¿Y quién era ese oficial? Capitán Maecha Bernal. ¿Con qué frecuencia estaba el capitán Maecha con el pelotón motorizado? No, eso no tenía, un mes estaba con nosotros, iba para otro pelotón y a los 2 meses volvía y así. Él visitaba todos los pelotones porque la misión de ellos es estar en todos los pelotones, siempre se trabaja así. ¿Conocía usted a los otros soldados que llegaron al pelotón motorizado? No, porque sacaron de casi todas las compañías, sacaron de a 1, de a 2, de los que iban diciendo que querían pertenecer a la motorizada. Y los conocí estando ya trabajando con ellos. ¿Recuerda los nombres de los suboficiales que integraron ese pelotón motorizado? De los últimos, Cabo Lozano, ¿Recuerda el nombre completo? no lo recuerdo. Recuerdo el completo, Vázquez Madrid Daniel, Cabo Segundo. No recuerdo más. ¿Cómo estaba organizado ese pelotón? Organizado por equipos. Ya ¿Cuántos no- equipos? 4 equipos. O sea, que es conformado igual que otro pelotón, pero con diferentes nombres. Ya es equipo de apoyo, equipo de comando y así. Cada escuadra es un equipo y tiene diferente nombre. Entonces, hay un equipo de comando, De comando, un equipo de apoyo, de apoyo, los otros dos, ¿cómo de se llaman? servicio y el equipo de cierre, que es la cuarta escuadra, se puede decir. ¿Usted en cuál estaba? En el de comando, ¿Y qué características tenía ese equipo? que son los que van adelante, las motos que van primero adelante.
son los que llevan los medios de comunicación y todo. ¿Qué medios de comunicación tenía el pelotón? Radios. ¿Quién comandaba ese equipo? El comandante que estaba encargado, cuando estaba el capitán Maecha, el comandante de la compañía era el encargado de ese equipo. Cuando no, el comandante de pelotón, que era mi sargento Riveros. ¿Qué le atrajo o por qué le llamó la atención vincularse al pelotón motorizado? Pues que de pronto que ya usted no estaba en el área patrullando, sino que iba a estar de pronto con más, se puede decir en el término militar, más relajado en la unidad. ¿Por qué más relajado? Pues porque usted en el área pues usted mantiene a toda hora embarrado, mojado. En la unidad no, en la unidad usted mantiene bien atalajado, mantiene limpio, disponible, sus botas bien brillantes, todo. Entonces eso llama mucho la atención. Usted nos dijo que le habían preguntado a los soldados de la compañía quién sabía manejar moto y quién quería integrar Sí. esa unidad. ¿Cómo escogieron, sabe usted, a los soldados que finalmente integraron el pelotón motorizado? No, porque pues llegamos al batallón los que las íbamos a integrar porque pues en el área hay muchos soldados que se insubordinan con los comandantes, que tienen problemas de centinelas, que tienen muchos problemas. Ellos querían, pero pues el comandante estaba ahí y decía, no, usted no, porque usted si no se comporta acá en el área, mucho menos allá en patio, que va a tener más privilegio. Entonces pues ahí van seleccionando. Es decir, los comandantes de los otros pelotones seleccionaron, No, hablo por el mío. Ok. De pronto los otros no sé cómo seleccionaron ellos. el comandante de su pelotón seleccionó quiénes Sí, enviaron. claro. Sí, claro. Usted nos dijo ya que un criterio era manejar moto y que Manejar otro criterio era el comportamiento. la conducta ¿Había que algún tuviera. otro criterio, alguna otra característica que valorara el comandante para recomendar a un integrante del pelotón motorizado? No, de pronto la conducta que usted tuviera, el respeto con los comandantes y el trabajo que usted realizara pues en cuestión de centinela, de todo eso. Entonces ellos, los comandantes que están todo el tiempo con uno, miran todo eso. ¿La experiencia en el área de operaciones o la participación en operaciones era un criterio que hubiera valorado su comandante de pelotón? No, porque pues si no yo no hubiera llegado a la motorizada porque yo no tuve pues experiencia así en combates como la han podido tener más compañeros que eran más antiguos que yo. Entonces de pronto pues se fijaron más que todo en la conducta, en eso. El comandante del pelotón, el sargento Riveros, se entrevistó, habló con los soldados que le recomendaron los otros comandantes, digamos, hizo una evaluación de quienes ingresaban. No, el comandante Riveros estaba acá en la unidad esperando que llegaran los que iban a formar, pero en el área estábamos con otros comandantes. Sí, pero cuando usted y digamos las otras personas que llegaron a formar ese pelotón llegaron, el sargento Riveros los entrevistó, habló con ustedes, los valoró de alguna manera quiénes eran, si les servían. No, porque no nos conocíamos, solamente llegamos y ya formamos la motorizada y comenzamos a trabajar. ¿Para el trabajo en la motorizada recibió algún tipo de formación, algún tipo de instrucción? No, únicamente práctica en moto, no más. Eso fue toda la instrucción que se dio. Cuéntenos en qué momento y quién le explicó de qué se trataba la motorizada, qué tenía que hacer, cómo funcionaba. El sargento Riveros, él fue el encargado, él nos dijo que iba a ser un pelotón que iba a estar encargado de la seguridad de personajes cuando se requiriera, para los pueblos que son sitios turísticos, eso era prestar seguridad. Y era el pelotón de reacción inmediata de la unidad, porque tenía capacidad de movimiento, entonces ese era el trabajo. ¿Quién le daba órdenes al pelotón motorizado? A nosotros, Santos Riveros, el capitán Maecha, cuando llegaba trasladado de los otros pelotones, llegaba a la motorizada, él daba las órdenes. Y cuando no estaba el capitán Maecha, o aún cuando estaba el capitán Maecha, es decir, ¿quién le daba las órdenes a esos oficiales? ¿Quién ponía en funcionamiento la motorizada? No, eso sí, pues uno de soldado no, porque pues uno se entera que llaman, un ejemplo, llaman a mi primero Riveros al comando, y ya seguro le daban la orden, él llegaba donde nosotros y nos decía, bueno, vamos a hacer un desplazamiento para tal parte y ya. Eso ¿Era todo. usual que al sargento Riveros lo llamaran al comando para iniciar las actividades de la motorizada? Claro, siempre es así, siempre todo lleva una escala como de orden, siempre está el comandante de batallón, el ejecutivo, la sección de inteligencia,
Y ya ellos, creo yo, porque uno de soldado nunca se entera de eso, uno de soldado siempre, tú sabes que uno es la escala más baja que hay en el ejército. Entonces uno siempre, ellos lo citan allá y le dan la orden, él llega donde está uno y dice, bueno, formar y vamos a hacer un desplazamiento a tal parte y ya. Eso es lo que se entera uno nomás, ya en el momento de hacer el ejercicio. Mientras estuvo en el pelotón motorizado, ¿tenía usted o, digamos, tuvo el pelotón contacto con el comandante del batallón? ¿Hablaron? ¿El comandante los formó? ¿Les habló directamente? Sí, sí, porque a veces le prestábamos seguridad a él. Cuando él se dirigía a pueblos así muy lejanos, entonces él nos formaba y aparte de la escolta de él, iba la motorizada. Y aparte de esos momentos en los que le prestaban escolta al comandante del batallón, ¿en otro momento el comandante se dirigió a la motorizada? No, sabe que los oficiales de ese rango no, con los soldados no tienen ningún contacto, no les gusta como hablar mucho. ¿Alguno de los oficiales de la plana mayor tenía contacto directo o un contacto más cercano con la motorizada? No, con nosotros no, como el comandante, cuando estaba el comandante con nosotros, era el que tenía contacto. Algunos comparecientes han mencionado que había, digamos, por llamarlo de alguna manera, un padrinazgo en el batallón Magdalena, que había un oficial que se encargaba de la compañía Berlín y un oficial que se encargaba de la compañía Azteca. ¿Recuerda usted algo similar? ¿Un padrinaje? No tengo conocimiento, no recuerdo. En términos generales, ¿cada cuánto salía a operaciones el pelotón motorizado? No, pues eso no tiene tiempo. A veces llegábamos hoy y a la hora otra información y vuelve y arranque, así nos la pasábamos. Como había días que durábamos 15, 20 días quietos porque pues no llegaba información, el DON no recogía información de la red de cooperantes ni nada de eso, entonces no permanecíamos quietos. Usted en la primera parte de esta versión nos mencionó que había participado en un retén en el que se había producido una incautación de, si recuerdo bien, era de pasta base, Sí. estando en la motorizada. Estando en la ¿Recuerda motorizada. otros eventos de capturas o de incautaciones que se hayan producido mientras estaba en la motorizada? No, así como la de nombrar esa, no recuerdo nada más, solamente esa que montamos un retén y cogimos bastantes kilos de base de coca y ya. ¿Y mientras estuvo en el pelotón motorizado, participó en combates? No, Usted nos dijo que no participó en combates en Berlín 1. sí señor. Tampoco participó en combates en señor. Berlín 3. ¿En algún momento en su carrera en el ejército participó en combates? No, Indíquenos, por favor, cuándo fue la primera vez que tuvo conocimiento de lo que hoy se conoce como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. ¿Cuándo supo usted que presentaban a personas como resultados de combates que en realidad habían muerto fuera de un combate? cuando tuve conocimiento después de que tuvimos un problema y que me llamaron a declarar, tuve conocimiento de eso. En el batallón en algún momento se comentaba que otras unidades estaban presentando resultados que no eran muy creíbles, o se puso en duda de alguna manera los resultados que estaban presentando los pelotones. No, yo nunca escuché que se hablara de eso. ¿Escuchó usted mientras estuvo en el batallón Magdalena el término legalización? No, Cuéntenos por favor entonces los hechos de esa circunstancia que usted dice, de ese problema que tuvieron que después lo llevó a declarar. Cuéntenos en qué consistieron esos hechos. consistieron en que recibimos una orden ¿De quién? del comandante, mi capitán Maecha, en ese entonces, nos formó, llamó a dos soldados, dijo, ahí está información,
Supuestamente, dijo, ahí está información. Ahorita es que yo digo que, pues, que uno de soldado, pues uno solamente cumple órdenes, no. Uno siempre confía en la buena fe de los comandantes. Y si a mí un comandante me dice, hay esto y esto, vamos a hacer esto y esto porque toca hacerlo, porque... Entonces uno confía en esa buena fe y que a usted lo preparan en el ejército siempre para ser leal a los comandantes. Entonces usted confía mucho en ellos, usted cree que hace las cosas bien, porque el comandante que usted tanto respeta le está dando una orden. Entonces usted nunca se imagina que esa orden que el comandante le está dando a usted es una orden ilógica, una orden que no se podía cumplir, ¿sí? Entonces eso fue el 21 por la noche, el 21 de marzo del 2006. Recibimos una orden que nos íbamos a dirigir directamente al capitán Maecha. Nos coge a 2 soldados, compañero de nombre Vázquez Ordóñez y mi persona. Y nos dice que nos vamos a dirigir hacia la vereda, hacia el municipio de Bruselas, hacia la vereda Kennedy. Y así fue la operación. Nos dirigimos allá en camiones, llegamos allá como en eso de las 11 de la noche. Y nos emboscamos, nos escondimos en la maraña. El DON nos suministró guías, llevábamos supuestamente guías, que en ese tiempo pues siempre se patrullaba con esas personas. Llegamos hacia donde hay unas viviendas, 2 viviendas ya prácticamente en la montaña. Y yo la orden específica que recibí, orden específica que me dio el capitán Maecha, era que ahí había unos señores que eran integrantes milicianos de las FARC, que estaban encargados de sabotear las elecciones. Esa fue la orden específica que él me dio. Me dijo, usted se encarga acá abajo y Vázquez se encarga de arriba. Arriba no sé qué pasó porque solamente pues, yo estuve acá en la de abajo. En eso de las 6 de la mañana, aclaró. Yo estaba con un guía, no le vi la cara porque él a toda hora se pasaba con pasamontañas, no le vi el rostro. Pero él era el encargado, supuestamente la orden que me dio el capitán Maecha fue que él era el encargado de decirme quién era el miliciano, ¿sí? Cosa que a mí no me consta. Entonces, 6 de la mañana, cuando aclaró, 6:30, él me dijo, el señor Saúl Ortiz salió de la casa y el que estaba conmigo, supuestamente guía, me dijo, él es el que, ¿sí? Entonces, ahí yo lo cogí a él, me le arrimé en el patio de la casa y le dije, me acompaña, él no me quiso acompañar, se negó. Entonces, en el forcejeo, yo disparé mi arma de votación. Y pues, lastimosamente, me arrepiento todos los días de haber sido de haber estado en el momento ahí. Porque pues en mi mente nunca pasaba quitarle la vida a nadie, ¿no? Yo fui criado en un hogar cristiano y yo nunca pensé en eso, nunca. Y culpo toda la vida al ejército de eso. O al ejército, no, a los comandantes que tuvimos en ese entonces, de los errores que cometimos. Y lastimosamente, pues en ese momento pasó lo que pasó, el hecho que hoy me tiene acá y del cual me arrepiento todos los días. Quisiera preguntarle algunos detalles sobre esto que usted nos acaba de relatar. Y para eso trataría de ir en orden en el relato que usted nos hizo. Usted nos dice que el capitán Maecha lo llamó a usted y a otro soldado. Sí, señor. ¿Cómo los llamó? Nos sacó el alojamiento, nos dijo, venga, que tengo una información. La sección de inteligencia, que era la que tenía contacto con él, porque con uno nunca tiene contacto esa sesión, y nos dijo, vamos a ir a la vereda Kennedy, tengo esta información. ¿Qué información? Que habían milicianos de la guerrilla ahí, sí, en esas viviendas, que íbamos a ir con guías, que los conocían. Entonces, pues, eso es lo que se hizo. Entonces les dijo que tenía información de milicianos en un lugar, que la operación iba a ser con guías. Sí, con guías. ¿Qué más les dijo en esa No, eso llamada? fue todo. Entonces nos dijo, así con palabras textuales, le dijo al soldado Vázquez, usted se encarga del de arriba y usted del de abajo. Yo me encargaba de la persona de abajo.
¿Qué significaba encargarse Darlo de de baja. ¿El capitán Maecha utilizó esa expresión, darlo de baja? Sí, claro, lo utilizó esa palabra. ¿Esa era la primera vez que usted escuchaba ese tipo de orden? Primera vez y última porque pues, hasta ahí trabajé yo en el ejército. ¿Qué pensó usted cuando escuchó esa orden del capitán Maecha? Pues de pronto uno es soldado muy ingenuo y que a usted lo preparan, porque yo digo que la instrucción del ejército se basa mucho más que todo en eso, en polígono y en el respeto a los comandantes, en que usted debe ser leal a los comandantes. Entonces usted tiene esa mentalidad toda ahora. Entonces si usted comandante se le arrima y le dice, esta persona es esto y esto, usted cree lo que el comandante le está diciendo. Y al decirnos todo eso, pues usted dice, no, pues hay que creer lo que él dice porque lo dice el comandante. ¿Sabe usted por qué lo llamó el capitán? ¿Por qué a usted? No sé, aún no entiendo por qué me llamó, pues no sé. ¿Usted tenía alguna confianza con el capitán o el capitán tenía alguna razón para confiar especialmente en usted para esa No, orden? no. Pues yo era un soldado común y corriente del pelotón y el trato era igual con todos. ¿El capitán le ofreció algún tipo de beneficio, alguna clase de motivación para que usted No, señor. cumpliera esa orden? No, señor. ¿El capitán le dio algún tipo de indicación sobre cómo tenía que dar de baja a esa persona? No, solamente él en términos así me dijo, vamos de baja, yo me encargo del resto. Y así se hizo, porque pues digo que una persona que nunca ha hecho eso, y al momento de hacerlo, pues yo quedé en shock, pues imagínense yo, cuándo se me pasaba por la cabeza eso, pues nunca. Y pues de ahí lo que pasó ahí en adelante, ya El capitán le indicó la razón o le dio alguna explicación de por qué tenían que dar de baja y no capturar a esa persona. por eso, que porque él tenía la información, que porque él le daba la información que eran milicianos y que tocaba darlos de baja. En esa reunión, en esa conversación con el comandante de la compañía, ¿estaba presente el comandante el sargento Riveros? No, cuando me llamaron a mí, el soldado Vázquez, no. Usted nos dijo también que el capitán Maecha le dijo que iban a ir con guías. Con guías. ¿Era usual hacer operaciones con guías? Sí, eso era normal, más que todo cuando se iba para el terreno, porque eran los que conocían. Más que todo se trataba de desmovilizados, que conocían la zona, entonces siempre le ponían a usted un guía para que lo orientaran el terreno y todo eso. ¿Quién ponía los guías al pelotón? La sección de inteligencia, el 2. ¿Usted en alguna oportunidad vio quiénes eran los guías o habló con alguno de ellos? No, porque ellos siempre se encerraban en las oficinas del 2, de ahí salían ya con sus pasamontañas y eso, se agregaban a su contraguerrilla, pero jamás usted les miraba el rostro ni nada. ¿Aproximadamente en cuántas operaciones participó que hubiera guías? Yo en 3, pero siempre en las otras 2 llegamos y pues nos sirvió de mucho el guía porque pues no nos perdíamos en el terreno, pero siempre llegábamos. Más que todo fue de incautar armamento y munición, pero siempre que llegábamos al sitio que el guía nos indicaba ya habían retirado todo, ya encontraban únicamente las meras caletas, pero sin armamento y sin... Cuando los guías estaban en el área o cuando ustedes estaban en el área con los guías, mejor, ¿los guías iban armados? No, ¿Qué pasaba con los guías después de la operación? no, ellos llegaban al batallón y otra vez con los de inteligencia y hasta ahí teniendo contacto con ellos. Entonces, para retornar al orden cronológico de estos hechos, se produce la conversación con el capitán Maecha en la que le da a usted y al otro soldado la orden de dar de baja a cada uno a una persona. Después, ¿qué pasa? Eso fue como en de las 9, ahí pues fuimos al batallón, alistamos todos los equipos, armamento y nos dirigimos en los camiones hacia la vereda, hacia Bruselas. Quiero precisar ese punto.
¿En dónde estaban cuando se reunieron con el capitán Maecha? En el batallón, ¿Y en qué parte del batallón? en el alojamiento. ¿Y dónde estaban los demás integrantes del pelotón? Ahí en el alojamiento. ¿Alguien más escuchó esa orden que les dio el capitán Maecha? Sí, pues él nos dio la orden a los dos, pero yo sé y tengo la plena seguridad de que todos sabían, todos mis compañeros sabían lo que se iba a hacer, sabía el objetivo de la misión, a dónde íbamos dirigidos, porque pues él habló ahí. Usted nos dijo que la característica principal de Berlín 3 era que era un pelotón motorizado, que tenían motos Sí. para desplazarse. ¿Por qué se desplazaron en camiones? ¿Por qué los montaron en camiones? No, nosotros siempre, casi, pues no tan de seguido, pero siempre hacíamos presiones así. Cuando ya la trocha no se prestaba para las motos, cuando no era muy seguro, entonces siempre el desplazamiento se hacía en carros. ¿Hacia dónde se hizo el desplazamiento? ¿Dónde ocurrieron estos hechos? Hacia el corregimiento de Bruselas, ¿A qué distancia queda Bruselas de la sede del batallón? del batallón, aproximadamente 45 minutos. ¿Quién indicó el camino que debían tomar los vehículos? Los guías, ¿Sabe usted si el sargento Riveros tuvo contacto con los guías, habló con los guías? no, ahí sí yo no sé decirle, porque pues que eso siempre el pelotón se dividía en dos sesiones, a mí me tocó con el capitán Maecha, y la otra sesión iban los mismos Riveros. ¿El capitán Maecha fue con usted a esa Sí, él iba operación? conmigo. ¿Qué tipo de camiones eran? ¿Un NPR? NPRs turbos. ¿Dónde iba usted? ¿En la parte de adelante o en la parte de atrás? No, pues no sé decirle. Pues. Digo, ¿en la cabina con el conductor o Ah, en no, la no, parte no, de no, atrás? no, atrás donde van los soldados, pues, adelante ven los comandantes. Los Adelante, soldados. con el conductor iba el Eso, capitán. el capitán. Capitán. Relátenos, por favor, con detalle desde el momento en el que les ordenan desembarcar de los vehículos. Tienen la orden de desembarcar y seguimos avanzando por la carretera a pie, hasta que ya adelante dieron la orden de que hacer alto. ¿Durante cuánto tiempo avanzaron desde que Avanzamos dejaron los por ahí una vehículos? hora y media a pie por carretera y ya desembarcamos y ya el guía habló con el comandante y le dijo que en qué parte eran los puntos donde supuestamente estaban los milicianos de las FARC. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí pues mi primero Rivero siguió hacia arriba, hacia donde ellos se ubicaron, nosotros nos ubicamos en la primera, abajo, y esperar que amaneciera. Es decir, el sargento primero, Rivera, salió con una parte del Con una equipo, sesión, con una que era el sección comandante de del esa pelotón. Y el capitán Maecha se quedó con la usted, otra sesión. con usted y los otros integrantes de la sección. Más o menos ¿a qué distancia estaban las dos secciones? Por ahí que a unos 500 metros, 300 metros. ¿Era posible ver desde un lugar donde estaba la otra sección? No. ¿Cómo era el terreno? Quebrado porque era el pie de la pata de la montaña. Ya es las últimas viviendas de la vereda, de la carretera, entonces es muy quebrado. Y boscoso, pues sería mentira decir que puede ver porque no es muy quebrado el terreno. Más o menos ¿a qué horas llegaron o cuánto tuvieron que esperar para que amaneciera? Llegamos en eso de las 12 y media, 1. En ese lapso entre las 12:30 y el amanecer, ¿el capitán Rivera le dijo algo o se habló algo sobre lo que iba a ocurrir? El capitán Maecha no, porque él ya El capitán Maecha. nos había dicho todo en el batallón. ¿Qué pasa cuando amanece? Cuando amanece se me arrima el guía, que era el encargado de decirme quién era la persona. Supuestamente ellos eran milicianos. Entonces, él amanece y el señor Saúl Ortiz sale de la vivienda y se dirige al patio. Entonces ahí donde el guía me dice, él es. Yo le está seguro, me dice si él es. ¿Y dónde está el capitán Maecha en esos momentos? En la parte de arriba de la casa, porque acá donde estaba yo no tenía señal de radio, entonces ahí se ubicó en la parte de arriba de la casa para coger señal de radio. Usted ve a la persona salir, el guía le indica quién es y después qué ocurre. Yo me la arrimo, le digo, acompáñeme, no, digo, tiéntase, no se tiende. Entonces, lastimosamente, yo haciendo mi arma y le ocasiono la muerte. ¿Por qué razón le dijo usted que lo acompañara o que lo acompañara a dónde? Pues porque yo quería dirigirlo hacia donde estaba mi capitán.
¿sí? Y que el guía estuviera seguro, ¿sí? Pero pues las cosas salieron de control y pasó eso. ¿Cómo le disparó usted a esta persona? ¿A qué distancia estaba? No, ¿Cuáles fue fueron las un patrón, circunstancias del disparo? fue cerca porque yo estaba forcejeando con él cuando yo le dije que me acompañara, él me manoteó y me dijo que no me acompañaba a ninguna parte. Entonces, en el momento ya accioné mi arma, pero fueron impactos muy cerquita. ¿Sabe usted si había alguien más en la casa? Sí, claro, la familia él estaba ahí. ¿Qué hicieron estas personas cuando escucharon el disparo o los disparos? Pues se agarraron a llorar y a gritar, pues entendible, ¿no? Una cosa de esas, pues. Ellos se agarraron a gritar y a llorar. ¿Sabe usted si alguien de los ocupantes de la casa vio lo que ocurrió, vio los hechos como ocurrieron? Pues la verdad no sé decir en ese momento, no, porque yo solamente lo vi a él, lo enfoqué a él, pero no vi pero sí escuché cuando gritaban, cuando escuchaban los impactos, gritaban, lloraban. ¿Qué hizo usted después de los disparos? Yo me retiré porque pues una cosa es usted decir yo voy a hacer una cosa, hacerla, y el momento que usted la hace y que usted no está preparado para eso, usted queda bloqueado. Entonces yo me retiré del lugar de los hechos y me retiré. Ayer el capitán Maecha y me dijo, no esté así, Giraldo, que me dijo miles de cosas que ahorita entiendo que no eran ciertas, ¿sí? Entonces, ¿Qué le dijo? pues que no estuviera así, que viera que esa persona era un perjuicio para la sociedad, que causaba mucho dolor, esa persona, ¿sí? ¿Qué pasó después de los disparos? ¿Qué hizo el resto de la sección? Ya, no, todo el mundo pues ya, él reportó al batallón, que había una baja y nos quedamos ahí en el lugar de los hechos esperando que llegara a hacer el levantamiento. ¿Escuchó en algún momento usted disparos que provenían de donde estaba la otra sección? Después sí escuché disparos en la parte de arriba. Después de los disparos Sí. que usted accionó, Sí. ¿más o menos cuánto tiempo después o qué tanto? Por ahí en eso de 5 o 10 minutos. ¿En algún momento se comentó qué había pasado en el otro lugar? ¿Le dijeron qué había pasado en el otro lugar? No, pues siempre hablaban, era el sargento Riveros y mi capitán Maecha, los comandantes eran los que hablaban por radio, pero pues solamente tienen escucha de ellos. Pero mientras ocurrían estos hechos, el capitán y el sargento se estaban comunicando. No, porque pues por seguridad yo no accionaba en los radios por ruido. ¿Sabe usted, después de que se producen los disparos, usted escuchó gritos que provenían de los habitantes de la casa? Sí. ¿Sabe usted si otros integrantes de la sección entraron a la casa o hablaron con estas personas? Sí, claro, unos compañeros entraron a la casa. ¿Sabe usted qué ocurrió dentro de la casa o qué pasó con los familiares de la víctima? No, yo sé que entraron, pero como le digo, yo me retiré del lugar de los hechos y no vi que hablaron con ellos ni qué les dijeron. ¿En algún momento sintió usted temor de lo que había ocurrido o que las personas que estaban en la casa pudieran meterlo a usted en problemas por lo que había ocurrido? No, temor de eso no, pues tenía temor de lo que era una persona muerta, de que yo haya ocasionado la muerte a una persona. Debo sentir temor, ¿sí? Aún cuando estaba seguro de que todo lo que me había dicho el capitán era verdad de esa persona, pero pues yo no estaba preparado para quitarle la vida a nadie, entonces sentía temor de eso. Usted nos dijo que se quedaron esperando que llegaran a hacer el levantamiento. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para que llegaran a hacer el levantamiento? Llegaron como en eso de las 10 de la mañana. Llegó la sesión 2 de inteligencia, porque pues que por motivos de seguridad la Fiscalía no quiso hacer el levantamiento. Es decir, el levantamiento lo hizo la sección de inteligencia La del sesión de batallón. inteligencia. ¿Sabe usted quién de la sección de inteligencia fue a hacer el levantamiento? El sargento Carrillo, sargento apellido Carrillo, y el teniente que era el comandante de la sección de inteligencia, que era el teniente Araque. Pero los nombres completos sí se me escapan. ¿Qué hicieron estas dos personas ahí? ¿Cómo hicieron el levantamiento?
No, pues ellos como tienen el curso, ellos toman todas las muestras, todo y hacen todo lo que tienen que hacer en un levantamiento. Ellos están preparados para eso. ¿El guía estuvo presente todo el tiempo en ese lugar? Sí, claro, el guía estuvo presente. ¿Sabe usted si a esta persona le encontraron documentos? Usted nos ha mencionado el nombre de esta persona, pero ¿se sabía el nombre antes de su muerte o No, después de lo su muerte? conocí después de su muerte en los documentos que tengo en el proceso, me di cuenta cómo era el nombre. ¿Sabe usted cómo reportaron esta operación? El ¿Qué se capitán reportó? Maecha lo reportó como baja en combate. ¿Sabe usted si a la persona o a las personas que murieron en estos hechos le reportaron como NN? No tengo conocimiento. ¿Qué pasó con los cuerpos de estas personas? En los mismos camiones que nos embarcaron, los trajimos hasta el batallón. Y una ahí vez en el batallón, ¿qué pasó con los cuerpos? Pues ahí llegó no sé si fue la fiscalía, no sé, porque nosotros llegamos al alojamiento, nosotros ya perdimos todo contacto con ellos, pero pues al momento ya creo que los dirigieron a la morgue. ¿Cómo era el ánimo de los integrantes del pelotón en ese desplazamiento entre el lugar de los hechos y el batallón? ¿Cómo estaban de ánimo? ¿Qué pensaban? Pues de pronto uno en ese momento, como nosotros éramos tan nuevos en el ejército, pues no teníamos, todo el mundo estaba pues como asustado de lo que había pasado, pues para todos era como la primera vez que íbamos a ver una persona que le habíamos quitado la vida así tan cerquita de nosotros. Entonces pues todo el mundo iba callado, pues nadie se halagaba de nada. Cuando llegaron al batallón, ¿alguien los recibió? El comandante de batallón, ¿Quién era el comandante de batallón en ese coronel momento? Galindo, ¿Y qué les dijo el coronel Galindo? que muy bien, así con palabras textuales, dijo muy bien muchachos. ¿Les dijo algo más? No más. ¿Qué ocurre después de desembarcar los vehículos o después de esta felicitación del coronel Galindo? No, nos dirigimos al alojamiento y ya, así transcurrió el día. ¿Por estos hechos recibió usted algún tipo de permiso? Sí, pues porque era como lo acostumbrado, compañía que daba un resultado, le daban un permiso. Entonces salimos de permiso. Era claro, digamos, para un soldado del batallón Magdalena que si se producía un resultado había un permiso. Sí, claro, usted incautaba algo, usted tenía algo que tuviera orden de captura, pero entonces siempre usted recibía un permiso. Cuando usted hizo o cuando su pelotón hizo la incautación, ¿les dieron permiso? Sí, ¿De cuánto tiempo? 10 días. Y con posterioridad a estos hechos, ¿les dieron permiso? En estos hechos, 10 días. ¿Cuándo se concedía ese permiso? ¿Inmediatamente? No, eso era con los días que hubiera disponibilidad. Entonces, después de estos hechos, llegan al alojamiento. ¿En algún momento los llaman a declarar ante la sección jurídica del batallón o justicia penal militar? Sí, ahí me llama la penal militar a declarar. ¿Cuándo? Como a los 20 días me llama. Previo a su declaración con justicia penal militar, ¿recibió usted alguna indicación sobre lo que tenía que decir en esa declaración? Sí, claro, porque ya escuchaba muchos rumores. A partir del momento comenzaban los rumores de que las bajas eran mal hechas, que no eran como decían los guías y como decía el comandante que eran milicianos, sino que eran personas del común. Entonces ya comenzaban los rumores. Entonces el mayor Duarte, que estaba encargado, era ejecutivo de entonces en ese batallón, en el tiempo de los hechos era el 3. Y cuando me llamaron a mí a declarar, él estaba encargado, estaba ejecutivo del batallón, él me llamó y me cogió en la oficina del mío Giraldo, va a declarar en la penal militar, pero usted va a decir esto y esto, usted va a decir esto para no tener problemas. Claro, pues viniendo de un mayor, pues uno dice, no, pues claro, toca decir lo que él diga. Y yo dije lo que yo declaré conforme él me dijo. Vamos a descomponer esa respuesta en un par de puntos. Me interesa, por un lado, lo que le dijo el mayor, pero antes de eso quiero llegar a otra cosa. ¿Cómo fueron esos rumores de que esas bajas no habían sido según lo que les habían informado?
quién empezó a sospechar o por qué se empezó a sospechar eso? Pues en el pueblo que como eran conocidos, entonces todo el mundo decía que eran campesinos, que todos esos rumores llegaban al batallón, ¿sí? De que no eran personas, de que no era como lo han hecho creer a los soldados, de que eran milicianos, de que estaban saboteando que iban a sabotear las elecciones. Entonces, por eso comenzó el rumor de que no eran las personas que ellos se habían hecho ver. ¿Y quién dentro del batallón empezó a comentar eso? Los mismos soldados, porque pues todos vivían en el pueblo, entonces sabe que el soldado sale a la casa, escucha comentarios, entonces llegaba al batallón y decía que los señores no eran como habían dicho. ¿Había soldados del pelotón motorizado que vivieran en Bruselas? No. Entonces, ¿en qué pueblo se estaba En comentando eso? Pitalito. Es que Bruselas es un corregimiento, Ya. pero todo va dirigido a Pitalito. Ya. ¿Qué pensó usted cuando escuchó esos comentarios? No, pues yo qué pensé, pues arrepentido, que hemos cometido un error grandísimo, de que yo siempre culpé a los comandantes y lo diré y lo seguiré diciendo que fue culpa de ellos que planeaban operaciones no tenían que planear, que se dejaban comer cuento de un guía, porque un guía decía sí, esta persona es esto y esto, y ya ellos cuadraban todo y llamaban a los soldados, bueno, vamos a hacer esto y esto, y ustedes soldados únicamente cumplían órdenes. Entonces me sentí arrepentido toda la vida y por eso me retiré del ejército. Aparte de este caso en el que usted participó, ¿sabe de otros casos en los que haya ocurrido algo similar? Usted nos refiere en esta respuesta que los comandantes planeaban operaciones y que se dejaban manipular de los guías. ¿Estos mismos hechos o algo parecido ocurrió en otras oportunidades? No, yo tenía conocimiento. No. Entonces, ¿por qué dice que esto pudo haber pasado varias veces? ¿Qué lo lleva No, a pensar eso? Pues puede haber pasado, porque yo tuve conocimiento no solamente de este. Pues digo que pues, si lo hicieron acá conmigo, pues lo pudieron haber hecho en otras partes. ¿Supo usted de otros compañeros suyos que hayan No, tenido este mismo tipo de problemas? no. Entonces volvamos a la conversación con el mayor. Usted nos dijo que el mayor lo llamó. ¿Cómo lo llamó el mayor? A ellos les llega primero la citación. Requerimos al soldado Giraldo. Entonces él me manda a llamar al alojamiento. Dice, Giraldo, venga a la oficina. Yo llego a la oficina y me dice, usted va a ir a Neiva a declarar en la penal militar. No se asuste, mijo, que eso no es nada. Yo le dije, mi mayor, pero ¿cómo que no es nada si voy a declarar la muerte de una persona a las que ustedes hicieron ver como miliciano y supuestamente no era miliciano? Usted nos dijo, no, pero vaya y diga esto y esto. Vaya y diga que usted no lo quería matar, que usted forcejeó con él y que cuando forcejeó sacó un revólver y que usted reaccionando usted lo mató, pero que él le disparó primero a usted. ¿El mayor estaba enterado de lo que había ocurrido realmente? No sé si mi capitán le contaría, pero pues de mi boca no hablé con él antes de eso. ¿Y de dónde sale esta versión que da el mayor? ¿Por qué sabía el mayor qué era lo que usted tenía que decir? ¿O por qué le puede explicar al mayor qué tiene que decir? Pues porque de pronto él vio los impactos que tenían tatuaje, entonces él dijo, no, la única forma de sacar acá es decir de que se presentó esto y esto. Pero él siempre basado en la mentira de que él me había disparado a mí, de que él había visto la tropa y que había salido disparando, entonces que yo lo neutralicé. Él siempre se basó en que yo dijera eso. ¿Sabe usted si a la víctima, al cuerpo de la víctima, le pusieron un arma o la reportaron con Sí, un le arma? pusieron un arma. ¿De dónde salió esa arma? El capitán me ha dicho la portada. ¿Usted sabía cuando salió del batallón que el capitán tenía un arma para ponerle a la No, víctima? solamente me dijo, yo me encargo del resto, y el resto se trataba de eso. Pero vi cuando se la puso, porque estaba en el lugar de los hechos cuando se la puso. El capitán fue El el que le capitán puso me el ha arma. dicho. ¿El mayor se refirió al arma o le dijo algo sobre el arma? Claro, porque pues eso tiene conocimientos, el mayor que es ejecutivo y los del 2 son los que, pues como la cadena va de inteligencia, pues yo creo que ellos fueron los que dieron la orden a Maecha, porque siempre la orden salió allá, del 2, y él tenía conocimiento, o sea que hasta donde yo tengo conocimiento, Maecha le puso el arma. ¿Quién se la dio a Maecha? Pues sería solo suponer de que fueron de la sesión de inteligencia. ¿Sabe usted si activaron esa arma o la dispararon cuando se la pusieron a la víctima? Sí, el capitán Maecha la disparó.
¿Quién activó el arma? Maecha. ¿Alguien le ayudó al capitán Maecha en esas, digamos, en esas modificaciones del cuerpo, del lugar de los hechos? Pues que yo recuerde, no. ¿En esa conversación que tuvo usted con el mayor había alguien más? No, no porque solo me citaron a mí. El otro soldado que tuvo esa conversación con Maecha también se reunió con el mayor. Pues no sé ¿El cuándo lo soldado citaron a Vázquez? él, Vázquez, pero como lo citaron con fechas diferentes, no sé si cuando lo citaron a él, el mayor le haya dicho que fuera y dijera. No sé, no tengo conocimiento. Entonces el mayor le dice que usted en la declaración tiene que decir que disparó después Sí. de un forcejeo. Que él salió de la casa y salió y vio la tropa y comenzó a disparar, entonces yo reaccioné y lo iba. Él me dijo, esa fue la versión que él me dijo que tocaba decir en la penal militar. ¿El mayor le dijo algo más sobre la declaración o sobre qué le iba a pasar a usted o qué No, consecuencias tenían? solamente eso. Que dijera eso en la penal militar y que tranquilo que eso no es nada mío. ¿Sabe usted quién más declaró, aparte de usted? No, no tengo conocimiento. ¿Recuerda si fue incluido dentro del personal destacado en la operación o si fue mencionado en el informe de patrullaje? ¿Quién? ¿Usted? Sí, señor. ¿Sabe quién más? Sí, los compañeros que estuvieron conmigo ahí. ¿Todos los de la sección? No, solamente 5 creo que estábamos ahí en el lugar de los hechos. ¿Quiénes? Estaba el soldado profesional Muñoz Guzmán Sinforoso, estaba el soldado profesional Semanate Carrillo Liceo, soldado profesional Chavarro Escarpeta Andrés y el soldado profesional Burgos y el soldado profesional Aley. De ellos sí no tengo el nombre completo. ¿Sabe usted por qué a esas personas las incluyeron en el personal destacado? Porque estaban ahí en el lugar de los hechos. ¿Nos podría recordarlos o repetir los nombres que no los logré captar? Muñoz Guzmán Sinforoso, soldado Semanate Carrillo Liceo, ¿Cómo se llama esta persona, perdón? Muñoz Guzmán Sinforoso, Sí. Semanate Carrillo Liceo, Chavarro Escarpeta Andrés, soldado Burgos y el soldado Aley Ducuar. Y estas personas, digamos, ayudaron al capitán Maecha de alguna manera o hicieron algo que mereciera que los incluyeran en ese reporte. Sí, claro, porque todos sabíamos lo que se iba a hacer. Nadie se opuso. Como yo les digo a ellos, yo les decía a ellos, si uno de ustedes se hubiera opuesto a que hiciéramos esto, no se hubiera hecho. Pero todos estuvieron de acuerdo. Ahora que nos dimos cuenta que esto fue un error, que esto es un problema, y sí, todos dicen que no sabían, pero todos teníamos conocimiento de lo que se iba a hacer. Esto ocurre en marzo de 2006. Después de eso, ¿realizan alguna otra operación similar? ¿Sabe usted si ocurrió algo similar en el pelotón? No, conmigo no. Con usted no, pero el pelotón, No, que el yo me pelotón entere, hubiera participado en hechos similares. que yo me he dado cuenta, no. Que tenga conocimiento, no. ¿El capitán Maecha habló con usted después de los hechos sobre lo que había ocurrido? Claro, hablé con él, le dije, cuando ya comenzaban los rumores, yo le dije, capitán, ¿usted por qué quiso hacer eso? Porque digo, no, porque es que esa es la información que maneja el 2. Yo solamente, así como yo digo que yo cumplo órdenes, él dice que él cumplió órdenes, que a él le llegó la información del 2, del ejecutivo del batallón y él. El capitán le dijo que el ejecutivo del batallón le había dado Que esa él había información. cumplido órdenes, digo, yo cumplí órdenes. Yo no fui allá por querer ir con ustedes, ahí me dieron una orden. Así me respondió. ¿Y mencionó al No, 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 ejecutivo? no. ¿Comentó usted algo de esto con el sargento Riveros? Sí, claro, era el comandante de mi pelotón, yo le comenté. ¿Y qué dijo el sargento Riveros?
que ha sido un engaño. Cuando ya comenzó a escuchar de todo que ha sido un engaño, fue todo lo que me respondió. Yo, pero tranquilo, viejo Giraldo, que eso no pasa nada. Todo comandante opina lo mismo, cuando no pasa nada. ¿Sabe usted de alguna otra operación en la que se hayan llevado armas con los oficiales, con los comandantes, como en caso de producirse algún resultado? ¿O si el hecho de llevar armas para ponerle a los cuerpos era algo habitual? Solamente en esta. No tengo conocimiento de más. Así como usted en este caso se dio cuenta que algo no era correcto, que lo que había pasado ahí no era correcto, ¿sabe usted si en el batallón se rumoró en otras oportunidades o se comentó, se cuestionó mejor la legalidad de otros resultados que presentó el batallón? No tuve conocimiento. ¿Sabe usted si fue felicitado en la orden del día o en su hoja de vida por estos hechos? En la orden del día. Algunos integrantes del batallón Magdalena, incluso del pelotón motorizado, fueron enviados posteriormente o trasladados al batallón del Sinaí. ¿Conoce usted alguna persona que haya sido, digamos, distinguida con esa comisión de servicios? Doctor, pues yo quiero aclarar algo. Yo pasaban los hechos y yo en agosto yo me retiré del ejército. Yo después de los hechos duré únicamente creo que 4 meses en el batallón. Me di cuenta que han ido al Sinaí cuando yo ya era civil, que ya hablé con Vázquez Ortoño y me dijo que estaba en el Sinaí. ¿Y qué opina usted de que Vázquez haya ido al Sinaí? Pues no, así no. Él estuvo en muchas unidades, quién sabe si en las otras unidades si qué haría para merecer eso. ¿Pero usted en algún momento alguien le dijo que esa era una posibilidad o le pusieron eso como una posibilidad de ir al Sinaí? No, porque si yo hubiera sabido eso, pues no me hubiera retirado, me hubiera quedado en las filas. Pero no. Cuéntenos cómo se produjo su retiro, por qué se produjo su retiro del ejército. Todo se basó en esto, en que yo mejor dicho, yo no estaba preparado para quitarle la vida a una persona. Entonces yo comencé y yo dije, no, esto no es para mí, porque pues yo fui criado en un hogar cristiano donde uno sabe que la vida es sagrada. Entonces cuando pasó eso yo comencé diciendo, esto no es para mí, esto no es para mí. Comenzaron los problemas y que declare, que diga esto, aún yo sabiendo de que estaba diciendo lo que no tenía que decir porque estaba mintiendo, pero por el respeto a los comandantes y de pronto hasta por seguridad mía me tocaba decirlo. Entonces todo eso me llevó a tomar la decisión de retirarme del ejército. ¿Por qué por seguridad suya? Porque pues si yo voy y digo que no, que es que ya ahorita por lo que se está presentando, pero en ese entonces a usted, si usted no estaba de acuerdo con la orden que el comandante le diera, fácilmente lo desaparecía y ya. Entonces pues de pronto por seguridad uno le cubría la espalda a los comandantes. ¿Usted en algún momento sintió algún riesgo, alguna amenaza contra su seguridad? Cuando ya era civil, que ya sabía que me han dictado orden de captura, que yo fui a declarar, sí sentí porque pues ellos pensarían de que yo iba a decir la verdad, que yo los iba a nombrar a ellos, entonces en ese momento sentí temor. ¿Alguna amenaza directa? O... No, nunca la tuve. Entonces, ¿cómo pidió usted su retiro del servicio? ¿A quién le informó? ¿Quién le dijo? ¿Qué trámite tuvo que realizar? No, yo le dije a mi capitán Maecha que yo me iba a retirar del ejército, que yo me iba. Entonces dijo, pida la baja, que le demora 40 días. Yo le dije, yo no quiero estar ni un día más en el ejército, yo me voy y yo me retiré.
¿Y qué reacción tuvo usted de sus superiores cuando usted dijo eso? No, ninguna, no me dijeron nada. ¿No le preguntaron por qué lo hacía o No, pues ¿qué iba a ellos ya hacer? sabían el motivo. Yo le dije a ellos, le dije, no, es que no me parece lo que hicimos. Ahorita la había una persona que ustedes hacen ver como un precio para la sociedad y resulta que es otra clase de persona. Entonces no me parece eso, yo no estoy preparado para eso. Entonces no quiero estar en el ejército. Después de su retiro del ejército, ¿supo usted qué había pasado con la investigación en justicia penal militar? No, yo me desentendí de todo eso y no supe. Hasta que ya caí detenido. ¿Sabe usted cómo se produjo la investigación en la justicia ordinaria o por qué llegó esto a la justicia ordinaria? No, pues entiendo que fue que comenzaron a investigar las bajas cuestionadas del batallón y ahí dentro de esta. Cuando usted fue privado de la libertad por la justicia ordinaria, ¿en dónde fue recluido? Estuve en el batallón de Ibagué, batallón RU. Estando en ese batallón, o una vez estuvo al tanto del proceso en la justicia ordinaria, ¿habló con alguno de sus compañeros o con otros, con sus superiores, con alguien que hubiera participado en esos hechos? Sí, yo fui el último que caí detenido. Cuando yo caí detenido ya todos estaban detenidos, los otros compañeros míos. Y ellos me decían, mantengamos la misma versión que dijimos en la penal militar. Y con esa versión nos fuimos a juicio. Aparte de las personas que estaban detenidas, ¿alguien más le indicó qué tenía que decir o cómo debía ser su comportamiento ante la investigación de la justicia ordinaria? No. ¿Sabe usted si en este proceso declararon personas a favor de los soldados vinculados en la justicia ordinaria? Es decir, si se buscaron pobladores de la zona o alguien que diera fe de lo que era su versión de los hechos. No, en mis audiencias no. En mis audiencias solamente estaba yo con mi abogado y no supe que alguien declarara, no. Con posterioridad a su desvinculación del ejército, ¿habló con algún superior del batallón o alguien lo contactó, algún superior del batallón lo contactó para ver usted cómo estaba o cómo No. iba su proceso? No. ¿Hay una pregunta del Ministerio Público? Ah. Durante su carrera militar, ¿recibió usted alguna vez algún distintivo, alguna medalla? No. ¿Considera usted que su trayectoria en el ejército fue, aparte de estos hechos, es decir, independientemente de estos hechos, fue una trayectoria, no sé, buena, distinguida? Sí, claro, normal, bueno, donde yo quería estar, donde lo que yo pensé que era lo mejor para mi vida. Quisiera entonces darle el uso de la palabra a la señora procuradora. Gracias. Usted nos dijo ahorita que con la versión anterior se habían ido a juicio y a mí, digamos, habiendo previamente leído los hechos de la sentencia, comparándolo con lo que nos cuenta acá, quisiéramos claridad en esas diferencias que existen entre lo que usted nos está contando y los hechos que fueron declarados como ciertos en la justicia ordinaria. La primera claridad que quisiera hacer es, la víctima estaba, cuando usted nos dice que usted le disparó en el patio, ¿esto fue adentro de la casa o afuera de la casa? En el patio de la casa. O sea, adentro de la casa. Eso es una finca, es como forma una finca. O sea, que yo entiendo que el patio es afuera de la casa. Ah, ok. Entonces, ¿lo movieron o tuvieron que, para poner el panorama de que fue un combate, qué tuvieron que hacer? No, porque a mí me dijeron que dijera que le había salido de la casa disparando.
y que yo reaccioné, o sea, que él sale de la casa disparando y uno reacciona, pues eso casaba con que él había quedado en el patio de la casa, ¿sí? Pero no se movió ni nada. ¿Y usted sabe cómo quedó eso en el informe de la operación? ¿Usted tuvo que suscribir el informe de esa operación o lo hizo el comandante? No, solo es el comandante, como claro. siempre. De sus superiores que no estuvieron en la operación, el primero que se enteró de cómo ocurrieron realmente los hechos, ¿quién fue? No, eso sí lo responde mi capitán Maecha, que era el que informaba al batallón. Uno de soldados solamente, uno de soldados no tenía contacto con ninguno de ellos, entonces no sé quién sería el primero que se enteró. Bueno, legítimo. Sí. ¿Usted viene a tener certeza con respecto a que la víctima no era miliciano? ¿En qué momento? A los días de estar en el batallón. ¿Perdón? A los días de estar en el batallón, cuando comenzaron los rumores de que cuando la prensa sacó todo, de que eran campesinos, de que era, sí, en ese momento me di yo cuenta y comencé yo también a preguntarle a mi capitán que si era verdad lo que decían, que ellos no eran milicianos. Ahí fue cuando yo me enteré. Quisiera entonces hacerle ahora algunas preguntas más sobre su reflexión de lo que implicó para usted, o mejor, de las consecuencias que implicaron estos hechos, más allá de los aspectos puntuales que ya hemos abordado, de otros que podamos abordar en diligencias posteriores. ¿Dudó usted en participar en estos hechos en algún momento? ¿En algún momento se le ocurrió decir que no? No, porque yo pensé que como cumplía una orden, todo se hacía bien, que no estaba cometiendo ninguna irregularidad porque la orden me la estaba dando un comandante. Entonces, pues todo lo veía normal. ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias que generaron estos actos? Las consecuencias, pues en las víctimas algo que no tiene remedio, un dolor que le causamos, o que yo personalmente como persona le causé a ellos, que no tiene reparación alguna. Y en lo mío, pues en lo personal, pues también porque son cosas que uno quisiera que nunca las vivido. Yo quisiera olvidar esto, mejor dicho, que eso nunca hubiera pasado, porque me da pena conmigo mismo cuando yo leo todo lo que se hizo, cómo se maquinó las cosas, y me da vergüenza conmigo mismo de uno prestarse pensando que hacer las cosas bien, por llevar la idea a un comandante a actuar en unas cochinadas de estas. ¿En algún momento ha pensado usted, o se ha puesto en el lugar de las víctimas, de qué pudieron haber pensado estas personas, o en concreto el señor Saúl Ortiz? En ese momento, ¿qué pudo haber pensado, qué pudo haber sentido? Claro, pues porque de pronto una persona que no le ha hecho daño a nadie, una persona que se ha dedicado todo el tiempo al campo, a trabajar honradamente, y llegar otra persona a quererlo asesinar, pues eso es algo que es como complicado de explicar. Si usted pudiera dirigirse a los familiares del señor Saúl Ortiz, ¿qué les diría? Pues no tuviera palabras, porque pedirles perdón, sé que un perdón no es suficiente para el dolor que yo les causé a ellos. Sé que con decirles perdónenme o estoy arrepentido, eso no es suficiente para el dolor que estoy consciente que les causé, porque es un dolor que no tiene remedio. Uno quitarle un ser querido a una persona así, porque así
Eso no tiene remedio, mejor dicho. Pero de corazón les diría que me perdonen, si es que lo pueden hacer, que estoy arrepentido de corazón, que todos los días que me levanto, mejor dicho, estoy arrepentido de haber vivido ese momento que me tocó vivir. ¿Qué debería cambiar para que hechos de este tipo no se repitan? De pronto, la capacitación de las tropas, la instrucción que recibe el soldado hoy en día, que ya lo cambiaron, ya usted recibe derechos humanos, ya usted recibe ya no como tan estrictos en que usted los comandantes los tiene que ver como un dios, no, porque usted se da cuenta que ellos también cometen errores, de que usted no puede creer que todo lo que el comandante le diga sea así, o tiene que llevar la idea al comandante, pues no, ya, y creo que eso, capacitar a los soldados es lo primordial. Si usted pudiera dirigirse a sus superiores y decirles algo, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Que gracias a ellos hicimos estas cochinadas que hicimos, porque todo salió de ellos, todo. Usted, soldado, solamente cumple órdenes. Si usted se dirige a una calle es porque lo mandan. Si usted se sube a un palo es porque lo mandan. Usted es un animalito que va donde ellos lo guían. Entonces todo esto es culpa de los comandantes, únicamente de ellos. Entonces, pues si alguien tenía que responder en estos casos, eran los comandantes. Nosotros sí, porque nosotros fuimos los que actuamos allá en el lugar de los hechos, pero ellos son los que planearon todo. Entonces, pues les diría que como personas son lo peor. ¿Ha pensado usted en alguna actividad, trabajo, alguna medida que pueda contribuir a la reparación de las víctimas? Pues en la capacidad que tengo, pues como usted lo sabe ya, desempleado y eso por motivos de que nadie nos ocupa por este problema que tenemos, yo brindaría mis servicios de pronto ¿en qué? En labores sociales, que beneficie a las víctimas. Antes de concluir la versión voluntaria, quisiera pedirle que hacia adelante y con la ayuda de su apoderada reflexionara sobre estos hechos, sobre lo que usted recuerda, que hiciera como un ejercicio de tratar de recordar con la mayor cantidad de detalles su estancia en el Batallón Magdalena y en particular en el pelotón motorizado. Y si recuerda de algún otro evento en el que usted o haya participado o del que tenga conocimiento que tuvo alguna irregularidad, lo ponga en conocimiento de la jurisdicción a través de su abogado, con la asistencia de su abogado. Como le indicaba al inicio de la sesión, hay un compromiso de los comparecientes ante el sistema de aportar verdad plena y de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades. Si usted recuerda algún elemento que permita avanzar en alguna de estas vías, ya digo, el esclarecimiento, el aporte a la verdad o la determinación de responsabilidades, le pido por favor que lo ponga en conocimiento de la jurisdicción. En principio hemos agotado el objeto de esta diligencia, las preguntas que tenemos previstas para el día de hoy. Subsiste en todo caso la posibilidad de solicitarle una ampliación de esta versión, bien sea de manera oral o bien sea por escrito. En su momento los magistrados encargados del caso lo valorarán y se comunicarán con usted. Si no hay ninguna intervención por parte de la Procuraduría, por parte de la Defensa o de su parte, si no desea agregar algo más, procedería entonces a declarar el cierre de la diligencia. Sí. Habiendo entonces agotado el objeto de la diligencia, siendo las 11 de la mañana y 10 minutos del 22 de noviembre de 2019, damos por terminada la versión voluntaria con el señor Jimmy Giraldo Marín. Muchas gracias.